Durante 3 años, la hija de un empresario permaneció en estado de coma, hasta que un día apareció un pequeño vagabundo, asegurando que podía sanarla con solo tocarla. Lo que ocurrió después fue algo que nadie hubiera podido predecir. En aquella bella habitación hospitalaria perpetuamente bañada por una luz artificial y distante padre e hija, parecían protagonistas de una obra teatral silenciosa. Carlos, un titán empresarial reconocido por su temperamento gélido, en las reuniones corporativas era irreconocible en ese espacio. Su elegante traje de lino hacía un extraño contraste con su cabello despeinado y sus ojos cansados que no se apartaban del rostro sereno de Alicia. Ella, tan diminuta y delicada, descansaba como un querubín, su tez blanquecina fundiéndose con las sábanas hospitalarias. Este hombre influyente, acostumbrado a comandar con voz autoritaria, ahora solo podía susurrar suaves promesas al oído de su pequeña. El silencio de la sala era interrumpido únicamente por el constante pitido del monitor, que parecía mofarse de la esperanza que él se negaba a abandonar. 3 años atrás sus vidas habían dado un vuelco devastador en cuestión de segundos, cuando el vehículo blindado de Carlos se descontroló en una carretera mojada, deslizándose como una hoja al viento bajo la lluvia torrencial. La colisión fue devastadora, tan potente que transformó la carrocería en metal retorcido. Alicia, con solo 6 años, viajaba en la parte posterior y sufrió el impacto más severo, golpeándose la cabeza contra el metanfetamina, iniciando así el sueño más prolongado, el que precedió al coma. Desde ese momento, aquel hombre que siempre había dominado su entorno se encontró indefenso, contemplando cada instante como dagas silenciosas atravesando su alma. ¿Por qué no fui yo mi pequeña? Se lamentaba cada noche tratando de comprender la cruel injusticia del destino. Las imágenes del accidente permanecían grabadas en su mente con una claridad aterradora. El penetrante olor a combustible quemado, la lluvia golpeando incesante contra el metal destrozado, y el frágil cuerpo de Alicia siendo extraído por los paramédicos inconsciente y empapada en sangre y agua. Esa escena lo perseguía como un tormento eterno. Debí protegerte mejor, mi ángel. Debería estar yo en tu lugar, murmuraba mientras sus dedos temblorosos acariciaban el rostro de su hija, como si con ese gesto pudiera borrar la tragedia que los separó de la vida que conocían. Alicia siempre había sido el sol de su existencia, la luz que derretía el corazón gélido del empresario. Ahora, sin embargo, la habitación donde reposaba se había convertido en un santuario silencioso, donde Carlos debía demostrar su devoción día tras día. Permanecía sentado junto a la cama, su rostro marcado por el agotamiento, y una barba descuidada sosteniendo la mano inerte de su hija como si fuera su último ancla a la realidad. Sé que sigues ahí, mi niña. Escúchame, soy papá. Estoy aquí, siempre lo estaré, repetía luchando contra el nudo en su garganta. Cada palabra era una promesa sagrada, cada frase un juramento de lealtad eterna. A pesar del silencio, Carlos mantenía su vigilia inquebrantable. Cerró los ojos brevemente, sintiendo el fantasma del calor de su hija solo en sus recuerdos. «Nunca te abandonaré, mi amor», susurró sus palabras rasgando el denso silencio. El pitido del monitor latía al unísono con su corazón como una sinfonía vital. De repente, unos golpes suaves en la puerta interrumpieron su contemplación. 2 médicos ingresaron intercambiando miradas graves, y uno se dirigió a él con cautela. «Señor Hernández, necesitamos hablar en privado». La invitación sonaba como una sentencia, y Carlos sintió su estómago contraerse mientras cada paso hacia la pequeña sala parecía acercarlo a un abismo sin retorno. Recorrieron un pasillo que se extendía interminable, más largo que cualquier sala de reuniones, donde hubiera tenido que tomar las decisiones más cruciales de su empresa. Al cruzar el umbral de una sala austera de iluminación clínica, el aire gélido le golpeó el rostro y sintió que el aliento se le congelaba en el pecho. El médico de mayor edad ajustó los documentos entre sus manos, buscando cómo suavizar sus palabras, pero la mirada penetrante de Carlos exigía la verdad sin adornos. «Señor Hernández, comprendemos el profundo amor que siente por su hija», comenzó con voz suave y comprensiva. «Pero debemos discutir lo que realmente es mejor para ella». Carlos tensó la mandíbula, sus puños apretados a los costados, pero mantuvo su mirada firme. El doctor tomó aire profundamente antes de continuar.
Alicia está técnicamente viva, sí, pero su organismo libra una batalla diaria, solo para mantener las funciones vitales. Han pasado 3 años en coma profundo, y desafortunadamente, señor Hernández, no observamos indicios de mejoría. Carlos sintió que un puño invisible le oprimía la garganta, su corazón martillando contra sus costillas. No es imposible, ella respira, puedo sentir que sigue aquí conmigo. Protestó con voz quebrada por el miedo y la negación, pero el segundo médico con tono más directo prosiguió. Entendemos su dolor, señor Hernández, pero debemos ser honestos. Alicia está sufriendo. Con cada día que pasa, su cuerpo se deteriora más. No es simplemente un sueño, es una lucha constante, una carga para ella. Las palabras cayeron como dagas sobre sus últimas esperanzas. Carlos bajó la mirada al suelo mientras las escenas del accidente se reproducían en su mente como una película macabra. ¿Qué están tratando de decirme?, susurró con voz ahogada por el dolor. El médico lo miró directamente y respondió sin vacilación. Recomendamos desconectar el soporte vital, señor Hernández. Permitirle encontrar la paz. El aire escapó de los pulmones de Carlos, como si una fuerza invisible lo hubiera arrancado de su cuerpo. Sus ojos se dilataron con horror mientras su pecho se agitaba violentamente, intentando procesar aquellas palabras devastadoras. Desconectarla. No puedo considerar esa opción. Respondió con la voz quebrada por la angustia. Se incorporó bruscamente, sus manos temblando en el aire, como si intentara detener físicamente aquellas palabras que amenazaban con destruir su mundo. «Es mi pequeña, mi niña. No puede abandonarme», exclamó con desesperación. Pero las paredes asépticas del hospital parecieron tragarse su dolor como un vacío infinito. El equipo médico mantuvo su compostura profesional, conscientes de la gravedad del momento. Señor Hernández, comprendemos que esta es la decisión más desgarradora que un padre puede enfrentar, pero mantenerla así solo prolonga su agonía. No se trata de abandonarla, sino de permitirle descansar, explicó el médico senior con voz serena pero determinada. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Carlos, ardientes y amargas como la culpa que lo consumía. Se desplomó nuevamente en la silla, ocultando su rostro entre las manos temblorosas. «Le juré que jamás la abandonaría», murmuró con una voz que destilaba puro sufrimiento. Un silencio sepulcral invadió la sala, interrumpido únicamente por los sollozos entrecortados de Carlos y el monótono zumbido del sistema de ventilación. El médico, con mirada compasiva, se acercó y posó suavemente su mano en el hombro de Carlos. «Lo entendemos perfectamente, señor Hernández, pero a veces el amor verdadero significa saber cuándo dejar ir». Al abandonar la sala, el corredor se extendía ante él como un páramo desolado e interminable. Sus pasos resonaban como ecos de dolor, y el peso de aquella sugerencia parecía arrastrarlo hacia el abismo. Encontró una salida lateral hacia el jardín, donde el viento cortante azotaba su rostro. Apoyándose contra el muro con los hombros convulsionando, finalmente liberó su llanto sin restricciones ni dignidad. «Alicia, mi pequeña, ¿qué voy a hacer ahora?», susurró su voz quebrada, perdiéndose en el viento helado. En ese preciso instante sintió que algo fundamental se desvanecía dentro de él, esa esperanza inquebrantable que había sido su ancla durante todos estos años. En el patio gélido del hospital, Carlos se apoyó contra el muro áspero, permitiendo que su llanto fluyera como el de un niño desamparado en la oscuridad. Las lágrimas rodaban ardientes y densas por sus mejillas, mientras los sollozos escapaban incontrolables de su pecho. Era como si todo el peso acumulado durante los años de hospital estallara de repente, destrozando esa máscara de empresario implacable que siempre había portado como una segunda naturaleza. «Alicia, mi niña adorada, ¿cómo podré resistir esto?», repetía con una voz tan frágil que apenas se distinguía del viento matutino. Lloraba como jamás lo había hecho, ni siquiera durante su infancia, o frente a las crisis financieras que amenazaron con arruinarlo. Nada se equiparaba al tormento de tener que decidir sobre la vida de su propia hija. Cada decisión empresarial tomada, cada contrato rubricado, cada imperio levantado, parecía insignificante ante esta terrible elección.
Evocaba aquellos días cuando impartía órdenes con voz autoritaria, los pasillos repletos de aduladores y los contratos multimillonarios, pero ahí en ese patio desolado, todo eso carecía de significado. Era simplemente un padre nada más enfrentando una decisión que ningún ser humano debería verse obligado a tomar. Te prometí nunca abandonarte, mi amor. Sollozaba sus manos temblorosas al recordar el rostro apacible de Alicia, quien parecía dormir plácidamente, aunque ese sueño durara ya 3 años. La cabeza le martillaba, el corazón le dolía con cada pulsación. Ella había luchado demasiado, se debatía contra las voces internas, como si su corazón estuviera dividido por el destino de Alicia. Una parte anhelaba sostener su mano eternamente, como si eso la mantuviera con vida, mientras la otra comprendía que su pequeña ya no podía continuar. Quizás ya está exhausta. Yo simplemente no puedo dejarla marchar. Sollozaba, las palabras sofocadas por el remordimiento. Se restregó el rostro con ímpetu intentando reprimir el llanto, pero las lágrimas volvían a brotar con la intensidad de un torrente desbocado. Cada instante de su risa, cada respiración que aún resonaba en la habitación, eran como dagas atravesando su corazón. De pronto sintió que algo cedía en su interior. La resignación tan punzante como inevitable lo envolvió cual manto gélido. Inhaló profundamente, esforzándose por incorporarse, y notó todo su cuerpo estremecerse. «Mereces descansar, mi pequeña», murmuró la voz quebrantada una vez más. Era como si cada palabra le quemara las entrañas, pero comprendía que ya no podía negar la realidad. Alicia, tan diminuta y valerosa, había resistido más allá de lo humanamente posible. Era momento de permitirle encontrar la paz, aunque eso destrozara su alma en fragmentos diminutos. «Te amaré eternamente siempre», pronunció, y cada palabra era una despedida que jamás deseó articular. Con pasos vacilantes, Carlos retornó al hospital, los ojos enrojecidos e hinchados, el pecho pesado como el acero. A cada paso percibía el suelo helado bajo sus zapatos de diseñador, como si el universo entero le señalara la irreversibilidad del momento. Empujó la puerta de la habitación, el chirrido suave de las bisagras, resonando como un quejido lastimero. Cuando posó la mano sobre el picaporte dispuesto a entrar y expresarle a su hija que la amaba tanto, que la dejaría partir, una voz contundente rasgó el aire cual relámpago. «No lo haga», pronunció alguien a sus espaldas, la voz serena y potente como emanando de un lugar desconocido para Carlos. Se volteó bruscamente, su corazón deteniéndose por un instante. En el umbral se encontraba un niño pequeño desaliñado con ropas gastadas y una mirada que parecía penetrarlo todo. Gustavo, plantado allí como una aparición, alzó el mentón con determinación. «No lo haga, señor», reiteró la voz sorprendentemente firme para un infante. Carlos sintió que el aire escapaba de sus pulmones, su mente paralizada por el asombro. «¿Quién eres? ¿Cómo lograste entrar aquí?», interrogó su voz áspera y cargada de incredulidad. Pero Gustavo, imperturbable, avanzó un paso y pronunció palabras que sacudieron el alma de Carlos hasta sus cimientos. «Puedo salvarla. Puedo sanarla». Aquellas palabras, tan inverosímiles como esperanzadoras, vibraron en el silencio sepulcral de la habitación. Carlos, quien momentos antes había aceptado la inevitable pérdida de su hija, sintió renacer la esperanza como una llama en la oscuridad más profunda. Contempló a Gustavo con lágrimas aún deslizándose por sus mejillas, su mente debatiéndose entre la lógica y el anhelo desesperado. El pequeño, de pie con sus manos apretadas en puños, parecía portar una verdad extraordinaria que Carlos no sabía si podía permitirse creer, y en ese preciso momento, los destinos del padre devastado y del niño enigmático quedaron unidos para siempre. Carlos sintió una opresión en el pecho cuando Gustavo ingresó a la habitación con esa seguridad callada, como si conociera de antemano el desenlace. La habitación parecía detenida en el tiempo, con los monitores parpadeando al compás de la respiración débil, pero constante de Alicia. Carlos se frotó los ojos, intentando aclarar sus pensamientos nublados por la incertidumbre. «¿Qué significa que puedes sanarla?», murmuró con voz temblorosa. Se aproximó con la rigidez de quien siempre había mantenido el control, pero ahora era simplemente un padre desesperado.
Gustavo alzó la mirada y respondió con una serenidad inexplicable. No puedo explicarlo. Solo puedo realizarlo. Carlos se pasó la mano por el rostro como intentando disipar la confusión que lo envolvía. Esto carece de sentido, muchacho. Solo eres un niño. ¿Cómo? ¿Cómo puedes afirmar que la sanarás?, insistió tratando de aferrarse a la racionalidad que siempre había sido su guía. Pero Gustavo, inmóvil como una estatua en aquella habitación, mantuvo su mirada firme y penetrante. Comprendo su incertidumbre, señor, pero dígame, ¿no anhela verla vivir nuevamente? Pronunció estas palabras con tal contundencia que atravesaron cualquier barrera de escepticismo. Carlos intentó articular una respuesta, pero la emoción atenazó su garganta. Su respiración entrecortada acompañó su asentimiento. Sí, lo deseo. Lo anhelo más que cualquier otra cosa en este mundo, confesó con una voz que vibraba con la intensidad de quien ha tocado fondo. Gustavo inhaló profundamente y con una voz serena y profunda respondió: Entonces debe permitirme intentarlo. Los ojos del pequeño resplandecían como aguas profundas, bajo la tenue luminiscencia del monitor, y por un momento Carlos experimentó una conmoción interior. Era como si todo su sufrimiento, su batalla y su fe convergieran en ese preciso instante. Permitirte intentarlo, musitó con voz vacilante, mientras la imagen de Alicia postrada e inmóvil le desgarraba nuevamente el alma. Gustavo respondió con un simple movimiento afirmativo. Necesito su autorización. Sin ella no puedo proceder, declaró con una voz tan nítida y determinada que parecía provenir de otra dimensión temporal. Carlos tragó con dificultad, su garganta ardiendo entre el temor y la esperanza. Él, quien siempre había tenido respuesta para todo, quien jamás dudó de sus decisiones, ahora se enfrentaba a algo que desafiaba toda lógica conocida. Observó a su pequeña, aquella que siempre había sido su motor vital, y luego al niño que parecía portar una promesa inverosímil. No logro comprenderlo, pero si existe aunque sea una mínima posibilidad, tienes mi autorización. Haz lo necesario, pronunció finalmente con la voz quebrada y las manos temblorosas. Sintió como si estuviera entregando no solo la vida de su hija, sino su propia esencia a lo desconocido. Gustavo simplemente cerró los ojos como si aquella autorización fuera un ritual sagrado. Sin pronunciar palabra alguna, se subió al borde de la cama, sus pies descalzos y sucios, contrastando con la inmaculada blancura de las sábanas. Carlos retrocedió hasta la pared apoyándose en ella, mientras contenía la respiración. El pequeño extendió su mano delgada sobre la frente de Alicia con dedos diminutos pero seguros, e inclinó su cabeza comenzando a mover los labios. Las palabras que susurraba pertenecían a un lenguaje incomprensible para Carlos. Era una mezcla entre canto y plegaria, una melodía delicada, que parecía emerger desde un reino donde moraba lo imposible. Y entonces ocurrió algo aún más extraordinario. Un resplandor plateado y tenue comenzó a emanar de las manos de Gustavo, cubriendo la frente de la niña, como un manto luminoso de esperanza. Carlos contemplaba la escena con los ojos desorbitados, el pulso acelerado, dudando entre la realidad y un posible delirio febril. Observaba cada movimiento con el corazón latiendo tan intensamente que sus latidos parecían resonar en cada rincón. Las lágrimas seguían fluyendo, pero ahora mezclaban el dolor con la esperanza renaciente. Se aproximó al lecho sin apartar la mirada de su hija y murmuró: «Aquí estoy. Alicia, jamás te abandonaré. Pero ahora, tienes la oportunidad de volver». De repente, en un destello que dejó a Carlos sin aliento, la mano derecha de Alicia se estremeció levemente, como intentando emerger de un sueño profundo. «Dios mío, Alicia», musitó Carlos con voz entrecortada. Pero antes de poder continuar, Gustavo retiró su mano y cesó su murmullo. «¿Por qué te detienes? Estaba funcionando», exclamó Carlos con un grito que mezclaba desesperación y esperanza. Gustavo le dirigió una mirada serena y grave. «Porque debe ser gradual, señor. Su cuerpo necesita tiempo para despertar completamente», explicó con una serenidad que parecía aligerar el ambiente de la habitación. «Volveré mañana, mientras tanto cuídela como siempre lo ha hecho», pronunció el niño. Retrocedió un paso, el resplandor plateado desvaneciéndose de sus manos,
y abandonó la habitación silenciosamente, dejando que sus palabras flotaran en el aire como una promesa. El padre, todavía estremecido por la emoción, permaneció inmóvil, consciente de que algo extraordinario había comenzado, y que aquel niño enigmático, de algún modo, poseía la clave para el regreso de Alicia. Cuando Gustavo se marchó, el silencio volvió a reinar en la habitación, pero era diferente al silencio abrumador de antes. Carlos permaneció quieto con el corazón martilleando en su pecho, como si fuera a estallar, sus ojos fijos en la mano derecha de Alicia, que aún manifestaba un ligero temblor. Sentía un hormigueo por todo el cuerpo, la mente dando vueltas como si la realidad se hubiera fragmentado. «¿Qué ha sido eso?», susurró con una voz tan tenue que parecía más un pensamiento fugaz. Se aproximó a su hija, envolvió su mano entre las suyas y murmuró con la esperanza anudada en la garganta. «¿Me oíste? ¿Me sentiste, mi amor?». La noche descendió sobre el hospital como un manto grisáceo, y Carlos permaneció allí incapaz de conciliar el sueño. Cada pitido del monitor parecía una sinfonía vital, un indicio de que algo nuevo había comenzado. No lograba explicar lo presenciado, aquella luz en las manos de Gustavo, el cántico que parecía provenir de un universo distante, pero lo importante era lo que percibía. Algo se había despertado dentro de su hija. Apoyó su frente contra la de ella y susurró: «Ya no estás sola, Alicia, te juro que nunca lo estarás». Aunque no comprendiera, se aferró a esa esperanza como su único refugio contra la desesperación. Al amanecer, Carlos despertó con el sol inundando la habitación, trayendo consigo un calor que no había sentido en años. Contempló a su hija todavía inmóvil, pero con una nueva serenidad dibujada en sus facciones. Era como si su piel hubiera recuperado su color natural, como si el ambiente vibrara con una energía imperceptible. Con delicadeza tomó su mano y le susurró suavemente: «Hoy es el momento en que regresarás a mi lado». Cuando el reloj señaló la hora precisa en que Gustavo acostumbraba llegar, Carlos experimentó una aceleración en su pulso, su respiración entrecortada, como si fuera la primera vez que volvía a sentir la vida. La puerta se abrió repentinamente y ahí estaba el pequeño, con aquella mirada serena y determinada. Gustavo se aproximó hasta la cama sin pronunciar palabra, como si comprendiera que todo lo necesario ya había sido expresado el día previo. Carlos retrocedió un paso, conteniendo la respiración en su pecho, y contempló mientras el niño se subía al borde de la cama y posaba su frente contra la de Alicia. Pronunció aquellas misteriosas palabras, nuevamente un murmullo que parecía vibrar en la esencia misma de la habitación. Entonces, como la noche anterior, una luz tenue comenzó a emanar de sus manos, pero esta vez brillaba con mayor intensidad, como si el propio aire resplandeciera. El pecho de Alicia se elevó y descendió súbitamente un suspiro que resonó como un grito de vida. Los monitores comenzaron a emitir señales de alerta, los números titilando en una danza frenética de esperanza. Carlos sintió que sus piernas flaqueaban, sus manos resbalando por el borde de la cama. Alicia exclamó con voz entrecortada por lágrimas ardientes. Sus ojos se abrieron de golpe, grandes y desorientados, como buscando un mundo que les resultaba ajeno. Papá, musitó la niña, y aquella palabra atravesó el pecho de Carlos como un destello luminoso. Se desplomó de rodillas junto a la cama, acunando el rostro de ella entre sus manos. «Sí, mi pequeña, papá está aquí», sollozó mientras las lágrimas se mezclaban con una risa de pura felicidad. Alicia también derramaba lágrimas, sus mejillas empapadas, mientras intentaba comprender su entorno. La perplejidad en su mirada reflejaba el prodigio que se manifestaba en ese instante. Carlos la envolvió en sus brazos con tal delicadeza y devoción que parecía querer anclarla nuevamente a la existencia. «Has regresado conmigo. Has vuelto», insistía, como si necesitara escuchar esas palabras para dar crédito a lo que sus ojos contemplaban. El personal médico irrumpió apresuradamente, alertado por los equipos de monitoreo, pero se detuvo en seco al presenciar lo inexplicable materializándose frente a ellos. El pequeño Gustavo, desde un rincón de la habitación, observaba con una enigmática sonrisa dibujada en su rostro. Mientras el equipo médico procedía a examinar a Alicia, Carlos
Mantenía un firme agarre en su mano negándose a soltarla. Era consciente de haber presenciado algo que ninguna riqueza ni influencia en el mundo podría explicar. Dirigió su mirada hacia Gustavo, quien permanecía inmóvil en silencio, y susurró con voz conmovida: «Gracias, Gustavo. Eres un milagro». Pero el niño solo negó con la cabeza, como indicando que su misión aún no concluía. Y así, en esa habitación bañada de luz y esperanza, Carlos comprendió que lo imposible había dejado de ser una ilusión. Era la realidad restaurada por la fe y por un niño que parecía haber emergido de otra dimensión únicamente para salvar a la pequeña que él adoraba más que a su propia vida. La estancia permanecía envuelta en un silencio denso pero diferente. Ahora albergaba algo divino. El milagro se había consumado. Alicia descansaba no en el letargo del coma, sino en un sueño apacible, como quien ha superado una tempestad interminable y por fin encuentra cobijo. Los monitores continuaban registrando cada pulsación, cada aliento, pero su presencia resultaba menos intimidante. La luz solar que se filtraba entre las persianas acariciaba la piel de la niña como un símbolo sutil de renacimiento. Un médico murmuró: «Esto desafía toda lógica». Y su colega respondió con una mirada de asombro absoluto. Nadie en la habitación podía asimilar lo que acababan de presenciar. Gustavo, sin embargo, mantenía una serenidad inexplicable. Desde su posición en la esquina del cuarto silencioso como una sombra protectora, contemplaba la escena con una mirada que revelaba una sabiduría más allá de sus años. Su rostro no mostraba señal alguna de vanidad o arrogancia, solo una profunda comprensión. Él lo sabía, era consciente de que este era el momento destinado. Cuando Alicia movió sus labios instintivamente, Carlos dirigió su mirada hacia el pequeño, sintiendo una urgencia creciente en su interior. «Por favor, quédate con nosotros», suplicó con voz entrecortada por la emoción. Gustavo le devolvió una mirada llena de ternura y negó suavemente con la cabeza, como si ya anticipara la petición del padre. «Has salvado la vida de mi hija», prosiguió Carlos, avanzando un paso sin encontrar las palabras adecuadas. «No puedo permitir que te marches así. Puedo ofrecerte todo. No tienes por qué seguir viviendo en las calles. Hay un lugar para ti en mi hogar y también en mi corazón si lo deseas. Quédate con nosotros». La propuesta emanaba de un sentimiento genuino. Era algo más profundo, casi sagrado. Pero Gustavo permaneció inmóvil. «No pertenezco a este lugar, señor. Vine únicamente por ella». Sus palabras, aunque susurradas, resonaron en el ambiente como una despedida inevitable. Carlos, quien durante años no había escuchado la voz de su pequeña, ahora se enfrentaba a otra dolorosa separación. Una enfermera ingresó y cubrió delicadamente a Alicia con una manta ligera, con un cuidado casi ceremonial. Los médicos, aún en silencio, comenzaron a retirarse uno tras otro, como si intuyeran que ese momento era íntimo y sagrado. Solo Carlos permaneció allí, dividido entre el asombro y el amor paternal. Sus ojos buscaron nuevamente a Gustavo, quien ya se dirigía hacia la salida. «Ella necesitará más cuidados, ¿no es así? Podrías quedarte seguir ayudándola», rogó el padre casi desesperado. El niño se detuvo sin voltearse. «Ella ya está sanada interiormente. Ahora te toca a ti». Alicia, todavía dormida, esbozaba una leve sonrisa. La expresión de sufrimiento que había marcado su rostro durante tantos años se había desvanecido por completo. Una serenidad inexplicable se reflejaba en su semblante, como si una herida profunda hubiera sido curada, marcando un nuevo comienzo. Carlos observó a su hija y comprendió que esa paz provenía de algo inexplicable. Se acercó a Gustavo arrodillándose ante él. «¿No deseas nada en retorno, ni siquiera un abrazo?». La pregunta emergió como una rendición total. Gustavo se volteó por primera ocasión, y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero no eran de tristeza. «Ya me has dado todo lo que necesitaba. Tu fe fue suficiente». Entonces, antes de que Carlos pudiera pronunciar otra palabra, el pequeño extendió su mano y rozó suavemente la de Alicia, quien continuaba dormida, pero respiraba con vigor renovado. «Hasta pronto», Alicia susurró, y al alejarse fue como si una suave brisa atravesara la habitación, algo delicado, casi imperceptible,
pero que transformó el latir del corazón de Carlos. Él se incorporó despacio con los ojos humedecidos, ya no por el dolor, sino por un profundo agradecimiento. Gustavo se dirigió hacia la puerta. Antes de marcharse, giró una última vez con la mirada fija en el padre. Ella tendrá sueños hermosos ahora. Asegúrate de que cuando despierte completamente, el mundo no vuelva a lastimarla. Y así partió sin hacer sonido alguno, sin dejar huella, pero el vacío que dejó en el ambiente no era de ausencia, sino la quietud de una misión realizada. Carlos contempló a su hija que dormía con el pecho moviéndose como el oleaje después de una tormenta, y una certeza invadió su ser. Gustavo no era un simple niño. Era la respuesta a todas las plegarias silenciosas que un padre desesperado había elevado durante 3 eternos años. Esa noche todo el hospital parecía estar envuelto en un manto de silencio sagrado. Carlos no podía desviar la mirada de Alicia, quien dormía profundamente, su respiración tan serena que parecía irreal. Cada aliento suyo era como una dulce melodía, una canción de vida que él creyó perdida para siempre. Se acomodó junto a la cama sosteniendo la mano de su pequeña, y permaneció allí durante horas observando el suave movimiento de sus párpados y el calor que había retornado a aquellas manos, que por tanto tiempo permanecieron frías como el mármol. Una tenue sonrisa casi imperceptible se dibujaba ocasionalmente en sus labios, como si estuviera inmersa en un dulce sueño. Carlos, agotado, y todavía sin poder creerlo, apoyó su frente contra el borde de la cama. Cada noche en vela, cada plegaria murmurada en la soledad de la oscuridad, permanecían vívidas en su memoria. Pero esta noche era diferente. No rezaba solo, sentía gratitud. Una calidez especial indefinible palpitaba en el ambiente. Era como si la presencia de Gustavo persistiera allí, como un eco de esperanza suspendido en el aire. La luna llena, majestuosa, filtraba su luz plateada a través de las rendijas de la ventana, bañando el rostro apacible de Alicia y convirtiendo ese momento en una imagen eterna de serenidad. Al marcar el reloj las 2 de la madrugada, Alicia abrió sus ojos con delicadeza, un gesto tan sutil como el despertar de una flor, pero para Carlos fue como contemplar el amanecer después de una eternidad en tinieblas. Se incorporó súbitamente conteniendo la respiración. «Alicia, ¿estás despierta?», musitó con voz entrecortada por la emoción. Ella giró su rostro hacia él, sus ojos marrones llenos de vida y curiosidad, parpadeando con cierta confusión. «Creo que sí», papá respondió con voz suave y ronca, como si dudara de la realidad. Carlos sintió nuevas lágrimas brotar, pero las dejó fluir libremente cada una, un silencioso agradecimiento. «¿Has descansado bien, mi amor?», preguntó intentando contener la alegría desbordante en su pecho. Alicia esbozó una sonrisa somnolienta. «Soñé, papá, soñé con él», el tono de la pequeña, cargado de dulzura y asombro, hizo que el corazón de Carlos se detuviera momentáneamente. «¿Con quién, mi ángel?», susurró acercándose más a ella. Alicia exhaló suavemente, sus ojos brillando en la penumbra. «Con Gustavo. Lo vi en mi sueño y me reveló su nombre completo». «Gustavo Salvador», susurró ella, como si pronunciara un encantamiento ancestral. Carlos sintió que el universo se detenía a su alrededor, las palabras de su pequeña atravesando la oscuridad como un destello de esperanza. El nombre resonó en la mente de Carlos, aparentemente simple, pero cargado de enigmas. Gustavo Salvador. Lo pronunció quedamente como quien recita una plegaria sagrada. Gustavo Salvador repitió mientras Alicia apretaba su mano con ternura. «Me aseguró que todo estaría bien ahora que podía dejar atrás mis miedos», añadió la niña con una sonrisa serena, antes de bostezar y acomodarse nuevamente en su almohada. Carlos permaneció inmóvil con aquel nombre bailando en sus pensamientos como un misterio por resolver. Una intuición profunda le indicaba que aquello era más que un simple nombre. Era una señal, un camino que debía explorar. Cuando Alicia volvió a sumergirse en un sueño apacible, respirando con una serenidad nunca antes vista, Carlos se dirigió hacia la ventana. La noche desplegaba su manto infinito, y él, que siempre había depositado su fe en documentos y números, ahora percibía la presencia de algo trascendental. Con manos temblorosas,
Tomó su teléfono y tecleó el nombre, Gustavo Salvador. Cada letra parecía despertar una chispa de intriga, un llamado imposible de ignorar. Las búsquedas revelaban fragmentos dispersos de historias, pero ninguno cobraba sentido. Era como si el nombre perteneciera a una entidad destinada a permanecer en las sombras. Sintió una opresión en el pecho, su corazón latiendo como un tambor en la quietud nocturna. ¿Quién eres? Gustavo, murmuró contemplando la pantalla luminosa en la oscuridad. Alicia dormía con tal paz que parecía un ser celestial descansando, pero Carlos presentía que había más algo que el destino le instaba a descubrir. La noche avanzaba con paso lento, el ambiente impregnado de interrogantes y esperanzas, mientras en lo profundo de su ser Carlos intuía que descubrir la identidad de Gustavo Salvador podría revelarle no solo al Salvador de Alicia, sino también un prodigio que transformaría su existencia eternamente. Las horas de la madrugada parecían extenderse infinitamente, pero el sueño no llegaba a sus ojos. El nombre de Gustavo Salvador resonaba en su mente como una oración sagrada. Cada ocasión que tecleaba aquellas letras en su móvil, sentía su corazón acelerarse, sus manos húmedas temblaban con una inquietud inexplicable. ¿Quién eres realmente, Gustavo?, susurraba, mientras su voz se entremezclaba con el suave zumbido del monitor conectado a Alicia. Las investigaciones iniciales solo mostraban datos inconexos, nombres dispersos en antiguos directorios telefónicos, menciones perdidas en foros digitales, una huella débil que parecía disolverse en el vacío. Sin embargo, Carlos lo presentía con la misma convicción que experimentó al ver despertar a su hija, que existía algo más, un secreto aguardando ser revelado. Cuando los primeros rayos solares comenzaron a teñir el firmamento de tonos anaranjados y dorados, se reclinó en el sillón agotado pero determinado a continuar. Alicia continuaba durmiendo tranquila, como si cada aliento fuera una melodía de agradecimiento. La observaba intermitentemente, el corazón rebosante de un amor y una ternura tan intensos que apenas podía contenerlos. «Descubriré quién es, te lo juro», murmuró dirigiéndose tanto a ella como a sí mismo. El mundo exterior despertaba, pero Carlos permanecía cautivo en aquella habitación en ese momento que parecía contener toda su existencia. Con el pulso acelerado se aventuró a intentar algo inesperado. Investigó registros de accidentes automovilísticos, archivos antiguos de periódicos regionales, cualquier referencia a un niño llamado Gustavo Salvador. Escribió las palabras con la precisión característica de quien había tomado decisiones millonarias, pero ninguna tan crucial como esta. Y entonces, como un susurro del destino que atravesó el silencio, descubrió una noticia que databa de 3 años atrás. Fallece menor de 10 años en trágico accidente que dejó en estado de coma a la heredera de un importante empresario. Las palabras impactaron en su conciencia como un relámpago, dejándolo sin aliento. Repasó el titular una y otra vez, resistiéndose a aceptar la realidad que se desplegaba ante sus ojos. Las manos de Carlos temblaban con tal intensidad que el teléfono resbaló hasta caer sobre sus piernas. Las lágrimas brotaron nuevamente, ardientes y saladas, pero esta vez entremezcladas con una perplejidad tan profunda que le dificultaba respirar. Evocó la imagen de Gustavo con aquella serenidad y seguridad que emanaba, y la luminiscencia que surgía de sus manos, como un prodigio viviente. «No es imposible», musitó con voz entrecortada que se desvaneció en la quietud. Sin embargo, al profundizar en el artículo, cada pieza encajaba de una manera que solo lo inexplicable podía justificar. Gustavo Salvador era aquel niño que pereció en el otro vehículo durante el mismo accidente que sumió a Alicia en el coma. Un pequeño que nunca debería haber vuelto a cruzarse en su camino. Las lágrimas fluyeron sin control cuando dirigió su mirada hacia su hija, que descansaba plácidamente. El verdadero milagro no residía únicamente en su supervivencia, sino en que un alma partida había regresado con el único propósito de salvarla. «Regresaste solamente por ella», susurró con una voz impregnada de una veneración jamás experimentada. No lograba discernir si aquello era un sueño, un milagro o una ilusión, pero carecía de importancia. Lo único certero era que aquel niño que apareció en el umbral
no era un desconocido, era un ángel encarnado, un pequeño que el destino Dios o el universo, o quizás la confluencia de todo, envió para sanar aquello que Carlos jamás pudo reparar, el corazón destrozado de un padre. Cuando Alicia despertó nuevamente con sus ojos resplandecientes de curiosidad, Carlos sonrió entre lágrimas. «Papá, ¿por qué estás llorando?», preguntó ella con su voz suave y desconcertada. Él rozó su mejilla con dedos temblorosos y respondió con emoción contenida. «Lloro porque has vuelto a mí, mi pequeña flor, y porque sé que un ángel nos ha visitado». Se fundieron en un abrazo padre e hija, sintiendo cómo un universo entero renacía entre ellos. Y en las profundidades del alma de Carlos, una serenidad inexplicable, casi sobrenatural, comenzó a envolverlo. Una convicción silenciosa de que, aunque escapara a toda explicación, habían sido bendecidos con un regalo que permanecería eternamente. En esa habitación hospitalaria que antes parecía un santuario de esperanzas perdidas, ahora palpitaba la vida. Resonaban las risas, florecía la gratitud. Carlos comprendía que lo sucedido trascendía cualquier manual médico o balance financiero. Era más vasto que todo aquello que alguna vez creyó dominar. Y mientras la luz matinal inundaba la estancia, padre e hija permanecían abrazados en silencio, como quienes comprenden que en ocasiones el amor supera hasta las fronteras más infranqueables. El nombre de Gustavo Salvador vibraba como una plegaria en sus corazones, y Carlos sabía que donde fuera que ese niño se encontrara ahora, había dejado una huella imperecedera. Si este contenido te conmovió, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para estar al día. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando contenido especial para ti. Hasta el próximo video.